La crisis financiera del 2008 fue un fenómeno que afectó a distintos países alrededor del mundo. A través de este video vamos a demostrar cómo esta crisis financiera afectó al Reino Unido y cómo este se ha desarrollado después de esto. El PIB británico sufrió una caída del 1.5% en el último trimestre de 2008 y encadena dos consecutivos de descenso. La crisis económica de 2008 tuvo un impacto significativo en Reino Unido y se manifestó en economía y la sociedad del país. Algunos de los efectos más notables incluyen la recesión económica. La economía en el Reino Unido experimenta una recesión durante el periodo 2008-2009 con el contrato de contracción del PIB del 6.3%. 2. El desempleo como resultado de la recesión en Reino Unido aumentó significativamente hasta alcanzar una tasa del 7.9% en 2009. 3. La crisis bancaria. Varios bancos del Reino Unido entraron en crisis y fueron nacionalizados por el gobierno británico, donde tuvieron que inyectar fondos públicos en otros bancos para estabilizar el sistema bancario. 4. El Reino Unido se desaceleró significativamente durante la crisis, hubo una disminución en los precios de las propiedades y en el número de transacciones. 5. Reducción del gasto público. Para hacer frente a la crisis financiera, el gobierno del Reino Unido implementó medidas de austeridad, incluyendo recortes en el gasto público y aumento de los impuestos. Durante la década de los años 2000, el Reino Unido experimentó un rápido crecimiento económico constante. Esto se puede ver a través del dato de Office for National Statistics, que dice que el PIB del Reino Unido aumentó un 3% en el año 2007. El modelo económico británico en esta época dependía mucho del sector financiero y de servicios. El sector financiero experimentó un rápido crecimiento, el cual generó una gran cantidad de empleo y una gran cantidad de riquezas para el país. Según The Economist, en el año 2008 el Reino Unido dependía mucho de la inversión extranjera, sobre todo por el aumento de la inversión en el sector inmobiliario. Esto de cierta forma era un riesgo para el país, ya que dependían mucho de problemas financieros globales, al igual que el capital del extranjero. A partir de la quiebra de Lehman Brothers en 2008, los bancos e instituciones financieras del Reino Unido sufrieron una crisis de liquidez. Según Financial Times, el gobierno tuvo que intervenir en esta situación, lo cual llevó a un gran costo para todos sus contribuyentes. Esta crisis financiera se vio reflejada en la economía real. Esto se puede ver a través de la disminución de la demanda y el consumo, lo que generó una gran cantidad de desempleo y una recesión económica en el país. A través de los datos de Office for National Statistics, se puede ver cómo el PIB del Reino Unido disminuyó un 4.2% en el año 2009. Según Bank of England, en respuesta a esta crisis, el gobierno del Reino Unido intentó implementar ciertas medidas, tales fueron como el aumento de los gastos públicos y la disminución de las tasas de interés. También intentaron ciertas reformas en el sector financiero para aumentar su transparencia y su regulación. Finalmente, el Reino Unido tardó varios años en reponerse de esta crisis financiera y volver a una sostenibilidad económica, y hoy en día existen preocupaciones sobre la sostenibilidad de su modelo económico. Esta crisis económica en 2008 impulsó varios sectores económicos en el Reino Unido. Por ejemplo, uno de estos sectores económicos es el sector terciario. A pesar de que la crisis financiera comenzó en el sector financiero, el Reino Unido ha logrado recuperarse en este sector y ha visto un aumento en la inversión extranjera. La ciudad de Londres sigue siendo uno de los centros financieros más importantes del mundo y la creciente demanda de servicios financieros internacionales ha llevado a un crecimiento significativo en este sector. Según Legis Comex, para el 2010 el PIB creció un 1.8% y el sector económico que más aportó a este indicador fue el de los servicios financieros y las actividades de negocios, que representó el 33.6%, lo cual hace referencia al sector terciario. Otro sector que se vio beneficiado o impulsado por esta crisis económica en el Reino Unido fue el sector secundario. Con el aumento de la conciencia ambiental y la necesidad de reducir las emisiones de carbono, el Reino Unido ha visto un gran impulso en el sector de energía renovable. La inversión en tecnologías renovables como la energía eólica y solar ha aumentado significativamente en los últimos años. Según gov.uk, en 2013, tras la reciente actualización de los términos de los contratos y los precios de ejecución en esas épocas, así como la ampliación de las reformas del mercado de la electricidad, se estimaron inversiones adicionales de unos 40.000 millones de libras en proyectos de generación de electricidad renovable entre 2013 y 2020.
En 2013, la capacidad operativa de las energías renovables en Reino Unido supera los 20 GW, una cifra que podría duplicarse de entre 2013 y 2020. Esas eran las proyecciones en esa época, como resultado de las reformas del gobierno. Hay varios proyectos pendientes relacionados con las principales tecnologías y proyectos de energía eólica, tanto marina como terrestre, para generar un total de casi 1 GW que ya han sido autorizados y están a la espera de iniciar los labores de construcción. Por lo tanto, pudimos ver que el sector secundario también se vio beneficiado o impulsado por esta crisis económica. Bueno, pero el sector terciario, que vendría siendo lo que es el turismo y el ocio en el Reino Unido, generó un crecimiento exponencial debido a que el aumento de turistas del extranjero aumentó y asimismo esto aportó al crecimiento de las industrias como la de hospitalidad y entretenimiento o de turismo, básicamente. La cual, pues para el 2013 se había hecho un estudio por Hostel Tour, el cual decía que el sector turístico tendría un valor estipulado o estimado de 152.000 millones de euros, lo cual para ese momento equivalía al 9% del PIB del país. Bueno, no obstante, la actividad generaría más de 3 millones de puestos de trabajo, lo cual quiere decir que para ese momento equivalía al 9.6% de empleo total del país. Bueno, por otra parte, en el sector cuaternario, que vendría siendo de telecomunicaciones y de tecnología, el Reino Unido ha venido creciendo exponencialmente, especialmente en la parte de software y de servicios digitales. Esto debido a que empresas tales como Google, eBay, ARM Holdings, Sage Group se han establecido en el país, lo cual ha generado que pues crezca el sector económico y así pues lo impulse y crezca también exponencialmente. Según Cordis, en el 2012, el 10% de los proyectos del TIC o del 7PM estarán pues, correlacionados con la organización del Reino Unido y estos se implementarán en universidades, lo cual genera que crezca exponencialmente. Bueno, en conclusión o en resumidas cuentas, la crisis del 2008 sí tuvo pues, un impacto significativo en el Reino Unido. Esto se manifestó de varios aspectos en la economía y en la sociedad del país. Hubo recesión económica, desempleo, crisis bancaria, impacto en el sector inmobiliario y reducción en el gasto público. Debido a esto, se implementaron unas políticas para mitigar y tratar de estabilizar la economía, políticas tales como programas de estímulo fiscal, nacionalización de bancos, medidas de austeridad y políticas monetarias. En adición, por último, se podría decir que esta crisis impulsó varios sectores económicos como secundarios, terciarios y cuaternarios, donde se abarca el sistema financiero, la tecnología y la comunicación, y el turismo, y el ocio y la energía renovable.